Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos hablando con Julio Escobar, gerente de Inelecon, hablando sobre la guía de inversiones inmobiliarias biofílicas y sostenibles. En un momento entramos en materia, ya regresamos. En los últimos días hemos compartido varios capítulos de este gran viaje llamado 70 años. Historias de innovación, compromiso y progreso. El gran premio que uno recibe es la gente. Y es entender que nosotros podemos hacer mucho mejor y mucho más fácil la vida de miles, millones de personas. Un proyecto único en Colombia que tuvo la implementación masiva de 5 o 6 tecnologías Nissan. Ha sido un gran progreso para nuestro barrio. Para lograr el cuidado y protección de la fauna. Cuando empieza el control regresivo y entonces gritan, les brillan los ojitos. La biblioteca verde del mundo. Estos fragmentos condensan la fuerza y el orgullo de nuestros 70 años. Si te perdiste alguno, este es el momento de revivirlos, porque quedan muchas historias por contar y tú eres parte de ellas. EPM, 70 años juntos. Como les dije, estamos con Julio Escobar y vamos a hablar sobre esa guía inteligente para invertir en los proyectos biofílicos y sostenibles. Muy bien. Eso es un tema muy actual, muy importante, y Julio se ha convertido en un gurú, un especialista, una persona muy consultada sobre estos temas, y hoy vamos a aprender muchísimo con él. Bienvenido, Julio. Maritza, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a toda tu audiencia en Colombia y en el resto del mundo. Y por supuesto, todos estos temas de actualidad que buscan simplemente unir los temas de responsabilidad finalmente con todos estos temas ambientales y factores externos a la construcción. Vamos a estar hablando hoy no solamente de cuáles son estos conceptos que están marcando tendencia en el mercado, sino que adicionalmente le vamos a enseñar a toda nuestra audiencia cómo podemos ser inteligentes a la hora de escoger un proyecto, sea un proyecto comercial, sea un proyecto de vivienda o simplemente sea un proyecto que queramos desarrollar y llevar a cabo. Lo más importante, Julio, es no dejarnos estafar, porque es que en este mundo de las inversiones y de la construcción está saliendo tanta gente y tanto oportunista que podemos caer muy fácilmente en estos negocios que no nos convienen. Es correcto. Pensaría que inicialmente, para comenzar, es muy importante partir de los referentes que actualmente están marcando tendencia en los mercados internacionales y que por ende han inscrito su tendencia muy radicalmente en Medellín, por ejemplo, o en Colombia, en ciudades donde hay una acelerada construcción. En este primer paso hay que ser claros de que un proyecto biofílico en ningún momento se compara con un proyecto sostenible. Pero no, espéreme bien y me explica ese término, porque estamos muy acostumbrados y muy familiarizados con lo sostenible. Eso ya lo chuleamos. Pero biofílico, ¿qué es eso? Biofílico, correcto. Cuando hablamos hoy por hoy, Maritza, de un proyecto sostenible, como tú lo dices, la gente la tiene muy clara. Sí. Hablamos de iluminación en LED, de tendencias en energía solar, casas que están inyectando energía solar, edificios que tienen una tendencia muy marcada a recirculación de aguas, a todas unas tecnologías que tenemos hoy por hoy para ser amigables al medio ambiente. Pero no obstante, el mercado se ha venido refinando de una manera muy grande y a nivel internacional hay unas tendencias que han ido marcando desde la arquitectura que decidieron llamarlo que el movimiento biofílico. ¿Qué es ese movimiento biofílico? Biofílico es el amor que tenemos los seres humanos de manera innata hacia la naturaleza, la conexión por todo lo que es natural. Entonces, a diferencia de un proyecto que es simplemente sostenible, el nuevo reto de los arquitectos, el nuevo reto de los constructores en todas estas ciudades donde estamos
de una manera muy acelerada construyendo diferentes tipos de proyectos, es el reto de llevar todas estas edificaciones a la conexión real con la naturaleza. Entonces, hoy por hoy tenemos herramientas que vamos a empezar a ver muy marcadas en tendencia, como lo son espacios más abiertos y más iluminados hacia la luz natural del sol. Vamos a empezar a ver muchos jardines verticales en todas las fachadas. Estamos empezando a ver hoy por hoy un crecimiento muy alto de terrazas o techos verdes. Todos estos conceptos que estamos integrando hoy por hoy, todas las formas que le están dando los arquitectos a las diferentes nuevas edificaciones, comprenden lo que llamamos el movimiento biofílico del siglo XXI, donde las personas ya no solamente quieren de cara a la naturaleza entregar ese aporte o ese granito de arena en todos estos temas del cambio climático, en todos estos temas que en la construcción son tan marcados, sino al mismo tiempo recuperar ese bienestar y esa paz que necesitamos a la hora de desarrollar o a la hora de tomar la decisión inteligente de poner nuestros recursos, llámese en un proyecto de vivienda para nosotros, llámese en un proyecto de inversión, llámese un proyecto comercial, y precisamente esto es un tema que realmente está marcando la tendencia hoy por hoy. Bueno, Julio, ¿cómo empezamos entonces esa guía inteligente? ¿Cómo vamos ese paso a paso para poder saber dónde vamos a invertir bien? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el tipo de inversión que más nos conviene? ¿Cómo saber todo eso? Es correcto. A raíz de todo este movimiento biofílico y de todos estos proyectos sostenibles que han ido saliendo al mercado, se han generado unas tendencias y se han generado unos conceptos dentro de los cuales cada persona tiene que entender cuáles son esas características tanto comerciales de inversión o comerciales de vivienda que hacen parte de nuestra manera de vivir y de nuestra forma de vivir que requerimos en esos espacios. Entonces, cuando yo voy de cara a un proyecto, la primera decisión que yo tengo que tomar frente al mercado, porque cuando salimos de cara al mercado, como tú bien lo decías, hay tantas opciones, hay tantas marcas, tantas constructoras nuevas que de pronto uno sale como asustado, inclusive muchas veces no sabemos si es de confianza o realmente estamos poniéndonos en riesgo frente a un proyecto que no es real. Y lo primero que debemos marcar es, dentro de este concepto, cuando salimos a conceptualizarlo y a reunir toda esta información del bienestar que nos va a entregar el proyecto, debemos ubicar los proyectos que hoy por hoy estén bajo la tendencia biofílica, entregándonos el concepto real desde el día 1. ¿Cómo se entrega ese concepto real? Hoy en día hablamos de diseños en 3D. Estos diseños en 3D que tiene cada proyecto en particular no solamente te entregan como lo hacían anteriormente los diseños en AutoCAD, un papel donde tú veías planamente un espacio demarcado con unos metros cuadrados, sino que maqueta, y hasta maqueta muchas veces. Ya hoy en día vas a encontrar una conceptualización real donde vas a poder ver todas las áreas comunes, todas las áreas que van a impactar en tu forma de vida, todas las áreas biofílicas que tiene ese proyecto para ti, desde jardines verticales hasta aperturas dentro de fachada para la iluminación natural. Entonces, todos estos proyectos que tú vas a ver que salen al mercado de una manera u otra ya empezaron a generar como una identidad. Entonces, lo primero es identificarnos con cada uno de este tipo de proyectos. Cuando nos identificamos con un proyecto A o B, el segundo paso más importante de todos es analizar la modalidad de construcción. Hoy en día, desde el punto de vista de las inversiones y de los desarrollos inmobiliarios, hemos entendido claramente los constructores que las personas cuando quieren invertir, cuando están arriesgando su patrimonio, cuando están arriesgando todos estos temas financieros, precisamente lo que buscan es también esa seguridad, esa confianza de cara al mercado. Entonces acá vas a encontrar en esta decisión de ir con un proyecto todas las herramientas que te entrega ese proyecto a ti para poder armonizarlo dentro de lo que va a ser tu inversión. Entonces hoy por hoy encontramos proyectos donde se genera un desarrollo comercial muy grande, pero la responsabilidad de los constructores alrededor, por ejemplo en temas de vivienda, ya no van a ser simplemente apartamentos. Vamos a tener que convivir con extranjeros, con personas flotantes que van a estar entrando y saliendo de la ciudad,
que van a tener proyectos y que van a tener obviamente todo ese movimiento y ese tránsito en volumen de personas que hoy en día lo conocemos un poquito como la modalidad de Airbnb. Bueno, eso lo vamos a ampliar después de este corte, Julio. Ya regresamos. Continuamos en Mercadeo con Voz con Julio Escobar y la guía inteligente en inversiones biofílicas y sostenibles. Ya lo dije bien. Muy bien. De corrido. Vamos muy bien. Bueno, Julio, en ese boom que hay de Airbnb, que es, no sé pues si es una locura, pero estamos viendo como una desproporción de inversiones de este tipo, que uno dice, en este momento no está tan saturado, digamos, hablando localmente, a pesar de que estamos muy globalizados pues en el programa, pero hablando acá localmente en Medellín, esa cantidad de apartamentos que salen por Airbnb para inversión, ¿sí justifica en este momento uno hacer una inversión ahí? Qué bueno que me preguntas eso, Maritza, porque a raíz de todos estos temas biofílicos que venimos hablando y tocando un poco toda esta nueva modalidad de Airbnb, se han creado unas nuevas modelaciones de construcción, tanto para inversionistas como para personas que quieran hacer parte de todo este crecimiento acelerado que tiene este gremio, y es que precisamente hay modalidades donde asociativamente ya hoy por hoy el crecimiento de una ciudad como Medellín normalmente es vertical. Es decir, anteriormente tú podrías encontrar una casa o normalmente podrías encontrar un lote, y esas características de ese lote en el espacio geográfico que estaba demarcaba o enmarcaba un precio que normalmente nos lo entregaba un avalúo comercial. Digamos que hasta ahí tú quedabas muy tranquilo porque hay alguien que vigila que tu activo tenga el precio correcto y que tú puedas pagar por ese activo el precio correcto. Pero finalmente, con toda esta modelación de tantos extranjeros que están viniendo a invertir en el mercado colombiano, de tantos proyectos, como tú lo dices, de manera tan acelerada, estos proyectos asociativos se convirtieron en la modalidad más sana para poder enfrentar todas las inversiones que hay en el siglo XXI. Entonces, ¿cómo funcionan estos modelos asociativos? Lo primero es que anteriormente, como te decía, el precio de una casa o de un lote tenía un precio particular. Hoy en día, por ejemplo, el precio de una casa o un lote en particular, dependiendo de unas características, tiene unos precios completamente distintos cuando hacen parte de un proyecto. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas personas, cuando salen a invertir en el proyecto, simplemente se están preguntando, bueno, ¿y mi plata muchas veces en qué riesgo va a quedar? ¿Dónde está mi plata finalmente invertida? Y finalmente, cuando vamos a mirar los números de la infraestructura y de los lotes, nos damos cuenta que ahí es donde está la mayor cantidad de valorización y la mayor cantidad de recursos implementados. Entonces, en estas nuevas modalidades tú vas a ver hoteles de un tamaño muy grande que se están haciendo de manera acelerada por montones dentro de la ciudad, pero que compenden un grupo de empresarios o un grupo de inversionistas donde se garantiza una rentabilidad a cada uno de los inversionistas, pero de manera asociativa, de manera colectiva, todos responden por ese patrimonio unificado. Es decir, ese lote, esa casa que yo tumbo en determinado momento para construir un edificio, hace parte de los activos de la sociedad. Entonces, mi dinero en ningún momento se va a ver completamente arriesgado, sino que siempre voy a estar haciendo parte de una infraestructura y un colectivo. O sea, esta modalidad es de todo. O sea, yo no estoy comprando un apartamento. Exactamente. O un cuarto. Exactamente. Sino que estoy comprando
haciendo la inversión en todo el proyecto. Exactamente, porque ¿qué venía pasando? Que obviamente para nadie es un secreto que tenemos constructoras que llevaban 30 años marcando una tendencia en el mercado. Unas han sido muy responsables, porque todo hay que decirlo, pero otras constructoras han sido un poco irresponsables. Entonces veíamos proyectos hasta el año pasado de estrato 2 y 3, donde es un grupo familiar que se une para adquirir, por ejemplo, una vivienda, y terminaban completamente afectados porque al tú no hacer la torre, el constructor sigue siendo el dueño del lote, pero entonces la persona que quedó afectada no tiene nada. Como yo no te construí, demándeme, y normalmente estos procesos son tan largos y tan demorados y tan cuantiosos en todos los temas jurídicos que estas personas nunca tendrían cómo afrontar una problemática real como estas, o proyectos que se quedan parados, por ejemplo, 3 o 4 años. O sea, muchas veces desde mi criterio como constructor, lo que les explico a las personas es siempre analizar cuál es el proyecto, como te explicaba ahora, el concepto biofílico. Con base en ese concepto biofílico, ¿en qué estoy invirtiendo yo? ¿Es un apartamento, es una pieza o es una colectividad? ¿Por qué lo digo y por qué hago esta marcación tan importante? Porque hoy por hoy muchos de estos proyectos o muchos de estos riesgos que tenemos encaminados a esta inversión son precisamente ahí. Entonces, claro, cuando la persona, yo siento que se acerca buscando una asesoría siempre, o una empresa buscando una asesoría en todos los temas de inversión, sea extranjera o sea local, lo primero es, cuando tenemos todo el proyecto de colectividad, saber que independientemente si el proyecto para por normas ambientales, por cualquier tipo de responsabilidad que tenga el proyecto de cara a la sociedad, nosotros todo el tiempo vamos a estar valorizando en ese lote. O sea, es decir, nuestra plata va a estar ahí atrapada, pero va a estar atrapada en una valorización que está creciendo y que continuamente el proyecto va a salir adelante. Entonces, mi llamado también en esta guía es, aparte de decidir cuál es el concepto ideal para mí, cuál proyecto me entrega mayor bienestar, en qué proyecto me siento yo más cómodo de acuerdo a sus características, el segundo paso es dónde voy a arriesgar yo mi proyecto financieramente. Es decir, si yo voy a construir un hotel, ¿cómo es ese mecanismo de participación? Hay proyectos donde inclusive el riesgo es tan elevado, desde mi criterio, que simplemente tú adquieres un derecho de utilización sobre la producción o sobre la operación de ese activo. Es decir, si tú vas a lo que llamamos hoy por hoy en ciudades como que son un poquito más turísticas, como Santa Marta, Cartagena, tú encuentras proyectos donde simplemente tú pagas un derecho a utilizar una habitación y a que rentes esa habitación, pero en ningún momento te escrituran la habitación o en ningún momento hay una propiedad sobre el activo. Entonces tú estás todo el tiempo en riesgo, porque a pesar de que son operaciones turísticas muy grandes, el activo, como tú lo has visto, puede cambiar su relación de cara al mercado. Es decir, el mercado se está moviendo y expandiendo y contrayendo todo el tiempo. O puede pasar que el operador no quiere seguir funcionando ahí. Y el cambio de operador nos puede afectar. Puede ¿no? afectar. Correcto. Entonces, lo segundo siempre en una guía inteligente de inversión es decidir dónde voy a poner mis riesgos a competir. Si yo realmente quiero ser parte de una operación o realmente yo quiero ser parte de una colectividad donde yo pueda tener un intangible que Entonces, se está valorizando. Según eso, Julio, el riesgo se puede minimizar teniendo una escritura de por medio. O sea, es correcto. Si yo voy pues, con una promesa de compraventa o con algo pues como muy incierto, no, usted pues aquí le pusimos, en este documento dice que usted tiene derecho a este cuarto. Es correcto, es correcto. Pero si tenemos una escritura sobre eso, pues tenemos al menos algo. Sí, claro. Porque inclusive, para ser muy sensatos, hace poco tuvimos acá en Colombia, especialmente en Medellín, en cabeza del gremio de la salud, donde se juntaban todos los hospitales principales del país, y hablábamos de un tema colectivo que se llama Smart Cities de cara a la salud. Y casi que el 90% de todo este compendio de información que nos entregó el área de la salud giró en torno al tema de vivienda inmobiliario, increíblemente, donde ellos mismos argumentaban y decían: nosotros como hospitales tuvimos que crear una inmobiliaria para que la persona del extranjero que venga a hacerse un procedimiento médico tenga dónde estar, tenga dónde vivir, tenga dónde recuperarse después de nuestra cirugía. Increíble. Porque lo que venía pasando es que tenemos 4 millones de extranjeros que vienen a hacerse procedimientos médicos cada año,
y más de la mitad de ellos se quejaban como, venga, pero es que me demoré mucho en conseguir dónde estar, o donde estoy hay mucho ruido, o donde estoy no hay un concepto de recuperación de clínica. Entonces hospitales del tamaño del San Vicente o de unos tamaños descomunales salieron a crear su propia inmobiliaria donde dijeron no más. Cada paciente que venga tiene que estar al cuidado de nosotros, y ahí es donde entra a jugar la biofilia, que me parece un concepto muy bonito de toda esta refinación que ha hecho el mercado, y es que cada aspecto de cada uno de los componentes que yo necesito como persona deben estar cubiertos desde este componente biofílico. Entonces, claro, por ejemplo, los sobre hospitales... todo para la salud. Es correcto, por ejemplo, en los hospitales, entonces, claro, vas a encontrar muchos jardines verticales, vas a encontrar mucha recirculación de aire, vas a encontrar insonorización por completo dentro de las zonas de recuperación para que la gente pueda descansar y recuperarse. Muchos de ellos han optado de salirse de las ciudades principales y colocar sus centros de recuperación por fuera, y eso ha creado todo un dinamismo y toda una nueva evolución de lo que es el concepto de lo que se sale por fuera de la ciudad, porque muchas veces pensábamos, digamos, cuando salimos por fuera de la ciudad, que va a ser un proyecto un poco más económico, que muchas veces, digamos, en temas de vivienda sí, pero cuando nos vamos hoy por hoy a estos temas de inversionistas, nos damos cuenta que hay proyectos de unas envergaduras tan grandes que casi que se vuelven biofílicamente muy necesarios para una población determinada. Entonces mira que va a depender mucho ese concepto biofílico, dependiendo del lugar geográfico donde esté, cuáles son las condiciones que me permiten a mí para esa inversión final. Así es. Vamos a ir a un corte, Juli, y ya regresamos. Este gran viaje por la historia de los 70 años de EPM ha terminado. Ha sido un honor haber compartido contigo cada capítulo lleno de bienestar, innovación, transformación, pero sobre todo orgullo. Saber que a pesar de esa situación tan compleja, pudimos o vamos adelante. De que es la única forma de cooperar para que las condiciones ambientales y sociales de... Y digo, hemos dejado un legado, pero he contado con un equipo de personas espectacular, que los llevo en el corazón. Yo creo que el apoyo que recibimos por parte de EPM, de la Alcaldía de Medellín, es lo que hace posible. Él dijo, pues es que nosotros tenemos una riqueza muy grande, un tesoro en ese río Cauca. Gracias por acompañarnos en este viaje. Aún nos quedan muchas historias que escribir y estamos listos para vivirlas junto a ti. Revive las historias de estos 70 años juntos cuando quieras y prepárate para las que vienen. EPM, 70 años juntos. Continuamos en Mercadeo con Vos con Julio Escobar. Julio, en este guía inteligente quiero tocar un tema que hace unos 25, 30 años pues no existía como... en estos proyectos asociativos se juntaban y pongamos la plata y listo. Correcto. Y no había y se fue el constructor y chao, todos quedamos en blanco. ¿Qué pasó aquí? Y mi plata. Y empezó la modalidad de las fiducias, administrar como los recursos, y eso ha generado mucha confianza. Eso sigue en este momento evolucionando, sigue siendo como la parte que puede darle cierta tranquilidad a la hora de poner la plata en un proyecto. Bueno, es correcto, y es un tema bastante importante desde el punto de vista del riesgo financiero. Hoy por hoy todos estos temas se han venido refinando a tal punto de que todas estas naves financieras que conocemos como fiducias han tenido que también surgir como unos pequeños cambios a su interior, porque finalmente estaban muy ligadas desde el punto de vista del constructor.
Es decir, el constructor en todo momento estaba blindado frente a la fiducia, porque la fiducia finalmente lo que hacía es cumplir unos hitos, y cada vez que el constructor iba avanzando sobre la obra se iban cumpliendo unos hitos y se iban desembolsando unos recursos. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, finalmente cuando habrían procesos de construcción irresponsable como el edificio que todos vimos en la ciudad como Space, o problemas como el que hay en Cartagena al lado del Museo del Castillo, que hicieron una edificación que no tenía y no cumplía con la normatividad, que ahora hay que demolerlo? Entonces ahí es donde uno decía, bueno, la fiducia ya finalmente entregó todos los recursos, pero eso va para el piso porque finalmente se hizo mal hecho. Entonces, con base en esa refinación que hizo el mercado, se han creado unos nuevos recursos desde el punto de vista de las fiducias, donde a través de todos estos entes colectivos de inversión, yo no solamente tengo que salir de cara a simplemente cumplir unos hitos, sino que tengo que salir de cara a todo un proceso completo que hay detrás de cada proyecto. Hoy por hoy muchos de estos proyectos inclusive vienen apalancados con recursos que vienen de fondos en el extranjero, de fondos en dólares, en euros, en monedas muy fuertes a nivel internacional. Entonces muchas veces se empezó a surgir esta inquietud: cómo traer los fondos, cómo los fondos poder avalar todas estas construcciones y cómo garantizar que la gente no pierda sus recursos en elefantes blancos. La inversión. Es correcto. Entonces lo primero es decirte que hoy por hoy ya en todas las fiducias y en todos estos entes de control tenemos unos mecanismos claros donde no solamente se tienen que cumplir unos hitos, sino que hay unas negociaciones internas, donde cada desembolso va a obedecer a unas estrategias que se crean desde el órgano administrativo, digamos, de cada inversión. Y dentro de cada órgano administrativo está comprendiendo todos los temas, tanto financieros del extranjero como financieros locales. Es decir, si nosotros por alguna razón tenemos un fondo que colocó unos recursos y estas fiducias todavía no están, digamos, desembolsando porque hay un problema ambiental, porque hay un problema que hay que resolver frente de cara al lote, normalmente estas fiducias ya tienen unos mecanismos donde van valorizando esos recursos para que esos recursos finalmente, con esa valorización, puedan, entre comillas, suplir todas las necesidades que tiene el mercado, tanto de inflación como de cambios de riesgos y todos esos temas financieros que son tan de cara, obviamente, al mercado. Entonces, digamos que lo más importante hoy por hoy, más allá que escoger la fiducia, es escoger el proyecto, como lo decíamos ahorita, que haga, digamos, sensatez dentro de mi concepto, dentro de lo que yo quiero para esa inversión, y que finalmente yo pueda cumplir con esos resultados o con esos estándares que yo espero dentro de mi utilidad. En Colombia normalmente se debe trabajar por encima del 1% efectivo mensual, que es, digamos, como la tasa que cada inversionista espera recoger después de hacer un buen desarrollo o un buen movimiento. Y obviamente para lograr todos estos números hay unos indicadores que hay que empezar a conceptualizar. ¿Ese 1% es neto o bruto? Es neto completamente. Normalmente debe ser de ahí en adelante, no debe ser inferior, porque cuando hablamos de proyectos que tienen una tasa inferior es porque son proyectos de muy alto riesgo. Entonces precisamente cada cliente también tiene la potestad de empezar a evaluar qué tanto quiere arriesgar dentro de proyectos que no lo vean tan bien conceptualizado dentro de la formación financiera. Es decir, dentro de la formación financiera de un proyecto, cuando se entrega de cara al mercado, no solamente estamos hablando del proyecto biofílico sostenible, como inicialmente lo hablamos, que si es con energía solar, que si es con iluminación en LED, o que si va a tener una forma como una ola, o que si tiene algún proyecto que se armonice con la naturaleza, que son dos temas muy importantes, sino que también debe tener todos los números claros desde el principio. Es decir, tiene que haber un estudio de mercado donde yo sepa por qué estoy poniendo ese activo en tal locación, cuál es la capacidad que tenemos de recursos alrededor de este. De hecho, hemos tenido proyectos donde han habido grupos extranjeros que han llegado a Colombia a invertir de una manera tan acelerada, con unos planes de expansión que son casi que abrir una tienda cada semana. Entonces tú empiezas a ver Oxxo por todas partes, empiezas a ver Farmatodo por todas partes, empiezas a ver supermercados del D1, de Ara, que se expanden por toda la ciudad. Y muchas veces la gente me pregunta: Julio, bueno, ¿y cómo podemos invertir en estos planes de expansión? ¿O cómo podemos hacer parte de todo eso que toda esta gente está invirtiendo? Y ahí es donde precisamente es lo importante de uno definir su concepto de riesgo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estos proyectos, ya hay empresas especializadas que desde el principio te dicen: vea, nosotros vamos de cara al grupo X
y ese grupo X tiene estas características desde el extranjero que pagan determinada plata. Entonces, cuando a ti te dan, digamos, lo que llamamos burro amarrado en Medellín, o te dicen cuáles son esas reglas de juego financieras con las que tú vas a jugar, tú puedes decidir y decir, bueno, entonces yo me voy a arriesgar con el sistema financiero y puedo traer un préstamo y invertir en este activo, o yo mismo puedo recoger plata financieramente hablando de un círculo de amigos o un círculo inversionista cercano y hacer el desarrollo yo mismo y entregarlo de cara al extranjero. Entonces mira que se han creado unos conceptos tan importantes desde lo sostenible, desde lo biofílico, que cada persona tiene la capacidad hoy en día en Colombia de ser inteligente a la hora de manejar sus recursos, minimizando el riesgo hasta el punto que ellos quieran, sea comercial o sea vivienda, porque en el proyecto de vivienda también lo vemos muy marcado. Por ejemplo, este año estamos aceleradamente construyendo el primer estadio que va a tener la ciudad de Medellín, que es un estadio que lo estábamos necesitando por todo el tema de entretenimiento que se ha creado en torno a nuestra ciudad, con toda la cantidad de artistas y de cosas que están pasando en la ciudad, y que es un desarrollo tan grande que muchas personas empezaron a asustarse como, bueno, y cuando ese mega desarrollo quede ahí y vayan a llegar 18.000 personas nuevas a un concierto, ¿cómo vamos a mover la ciudad? O sea, si a duras penas estamos cumpliendo con lo poco que necesitamos para los temas de vivienda. Entonces han aparecido unos nuevos mecanismos. ¿Ese es el de Sabaneta? ¿O? Ese es el de Sabaneta, es correcto. La Arena Primavera, que va a ser un orgullo para todos los paisas, porque definitivamente lo necesitábamos, y es un estadio de las características del Madison Square Garden en Nueva York. ¿Para cuántas personas? Para 18.000. Entonces este desarrollo, cuando jala tantas personas y cuando genera gentrificación, que también es otro tema que hablaremos en otra ocasión, que también es muy importante, la gente se asusta porque la gente dice, no, entonces van a llegar todos los extranjeros y van a comprar eso súper caro, y entonces los que vivimos acá, con que ganamos en pesos, no vamos a poder comprar. No, entonces finalmente se están haciendo unas alianzas, y por ejemplo en Medellín se creó un grupo, una comunidad muy interesante que se llama la comunidad Privé. Es una comunidad encabezada por uno de los grandes líderes del país en todos estos temas de conciertos, que maneja todos los artistas y maneja todo y sabe cómo se mueve todo este tema, y están creando precisamente de cara a esta inversión, están creando unas inversiones biofílicas precisamente en Sabaneta, donde yo puedo irme a vivir o simplemente puedo invertir para que estas personas del extranjero, cuando lleguen a ocupar esos espacios, yo genere una rentabilidad esperada y yo también pueda ser parte de ese crecimiento que viene acelerado en la ciudad. Obviamente, ¿qué vamos a tener ahí, Maritza? Indudablemente que el POT de las grandes ciudades va a tener que ser el mayor diferencial y el mayor radicador de cuidado frente a este crecimiento, porque el POT finalmente es el único que nos va a dar las características biofílicas de un proyecto. Es decir, si yo tengo una casa y la voy a demoler para hacer una construcción vertical, que es lo que realmente manda en una ciudad como Medellín, por ejemplo, finalmente esa construcción o ese valor que va a tener ese lote o esa casa va a variar en función de la construcción. Si es un proyecto de 100.000 millones de pesos, ya no es una casa de 500 millones, es una casa que puede valer 10.000 millones de pesos si se aporta dentro del proyecto. Entonces mira que hay es distinta. Entonces hay unos proyectos que vienen cambiando todos esos conceptos que teníamos cuadriculados, que finalmente el POT es el que nos va a entregar una hoja de ruta muy clara, tanto en Medellín como todos los municipios y como en todas las grandes ciudades del país, porque el POT es el que nos va a marcar o nos va a delinear esa ruta de inversionistas y nos va a proteger frente a todos los movimientos de contracción que va teniendo como el mercado en sí. Como te decía, vas a ver que van a empezar a aparecer lotes que no tenían un precio. Caso puntual, por ejemplo, Sabaneta. Si tú ibas a Sabaneta 10 años atrás, encontrabas casitas de 100, 200 millones y todas eran igualitas, pequeñas o medianamente grandes, pero hasta ahí llegaba simplemente el pueblo de Sabaneta. A raíz del POT que se generó, hoy en día tú llegas a Sabaneta y lo que encuentras es edificios, y no edificios de 10 pisos, edificios de 20, 30 pisos, grandes dentro de esas lomas, que finalmente lo que han generado es una valorización y han mostrado que todas esas casas tienen un potencial dentro de unos proyectos, y finalmente se han podido compenetrar tanto empresarios inversionistas como dueños de los lotes y los terratenientes. Entonces ha sido una modalidad muy interesante que indudablemente va a marcar el hoy todos estos temas de biofilia y todos estos temas de construcción sostenible de cara a todos estos nuevos productos verticales, porque finalmente la conclusión sería muy evidente. O sea,
los nuevos arquitectos, los nuevos constructores, ya no podemos simplemente edificar o edificar sosteniblemente. El concepto tiene que ser biofílicamente más agresivo. Tenemos que edificar, pero el futuro, o sea, ese edificio, ese movimiento que estamos haciendo a través de un desarrollo inmobiliario, sin dudable va a tener toda una repercusión social, financiera, en el POT, en las valorizaciones que tenemos que tener siempre en cuenta de cara a todas esas inversiones que vamos a hacer. Julio, mil gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muy interesante este tema y nos quedamos corticos, pero se nos acaba el tiempo desafortunadamente, pero necesitamos otro programa o otros dos, diría yo, para poder ampliar más sobre eso. Pero las redes sociales, Julio, donde podemos Claro, por supuesto, me gustaría mucho poder asesorar y mantener esa conexión entre el mercado y toda esta responsabilidad social. Pueden seguir todos nuestros proyectos en las redes sociales a través de @inelecon-ingeniería. Ahí van a ver todos los proyectos, tanto sostenibles y biofílicos, que están de cara a Medellín en todos los proyectos de inversión actuales. También en www.inelecon.com pueden seguirnos y también cotizar proyectos, saber cómo mover sus tierras, cómo mover cualquier tipo de desarrollo. Y finalmente es estar conectados con todos estos temas de asesoría, entender siempre cuál va a ser el concepto que le voy a dar a mi tierra, cuál es el concepto que yo le quiero dar a mi casa, dónde quiero vivir, qué tipo de espacios necesito, cómo puedo generar mayor bienestar dentro de lo que yo realmente quiero comprar. Y finalmente ese va a ser siempre el compromiso de Inelecon, que toda esta ingeniería moderna siempre sea basada en el bienestar de las personas. Julio, mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co, simultáneamente en estreno por YouTube, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Repetición por el canal.co los martes y los jueves a la 1 de la tarde y los miércoles a las 8 de la noche, hora de España, 1 de la tarde, hora de Colombia, estamos por Radio Global Coach PNL.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.